Espero, espero que se encuentren muy bien. Nuevamente por acá con ustedes, Luis Arias, en un webinario más. Hoy nos toca hablar de un tema bien interesante, es inversiones seguras en el 2024, cómo realizar una adecuada gestión del riesgo. Así que, pues bueno, vamos a darle un vistazo y vamos a empezar entonces con el webinario el día de hoy. ¿Cómo reducir el riesgo en las inversiones? Es un tema bien interesante. Bueno, recordemos que cada vez que nos acercamos a los mercados, pues no hay manera de eliminar el riesgo. Decir que una inversión no tiene riesgo, de hecho, cuando a ustedes alguien les diga que la inversión que van a desarrollar pues es cero riesgos, creo que deberían prender una alarma porque pues, realmente no hay inversión que no tenga riesgo. Ahora, hay maneras de minimizar el riesgo, ¿sí? De muchas maneras. Puede ser por, podemos decir, por el medio de la diversificación, puede ser una, teniendo una adecuada, un adecuado plan y gestión del riesgo, un adecuado plan de trading, no arriesgando más de lo que se debe, pero bueno, ya vamos a darle un vistazo entonces a esos temas. Entonces entendemos que no hay manera de eliminar el riesgo en una inversión. Cuando alguien, ya saben, les diga, esta inversión es cero riesgos, pues definitivamente prendan la alarma y digan, tengan muchísima cautela allí porque definitivamente les están vendiendo un cuento de hadas que pues, definitivamente no lo es, no es verdad que en una inversión pues no haya riesgos. En todo tipo de inversión, sea en finca raíz, si ustedes quieren comprar una propiedad, pues hay un riesgo, digamos que, no sé, puede haber un riesgo, por ejemplo, si compramos sobre planos, pues que no terminen o que no entreguen las cosas como como estaban planeadas, o si las entregan, pues de pronto no las entregan a tiempo. Entonces, recordemos también que cuando nosotros tenemos una inversión y esta inversión, pues, nos cuesta tiempo, por lo menos en el desarrollo, o pues, podríamos haber, o podríamos haber invertido en otras cosas, pues seguramente allí hay un costo entonces de oportunidad. Ese costo también resulta bien significativo. Entonces la idea es que mantengamos siempre un riesgo definido, ¿sí? Eso es la idea en las inversiones. Siempre mantener un riesgo definido. Así que vamos a comenzar entonces con lo primero, inversiones, cómo minimizar el riesgo. Creo que una de las claves para hacerlo, pues es primero definir muy bien nuestro plan de trading, ¿sí?
Entonces, deberíamos tener un plan. Hace 12 años, 15 años hablábamos de debemos tener un plan de trading, pero quizás podemos ir un poco más lejos, quizás tener además de, eso, de tener un plan de trading, tener también un diario de trading, pero eso lo hablaremos seguramente en otra oportunidad. Lo cierto es que nosotros deberíamos por lo menos definir muy bien en ese plan de trading cuál es el riesgo que vamos a correr por trade o por operación o por día, ¿sí? Creo que por trade sería mejor, pero también lo podríamos colocar por día o por semana o por mes. Entonces, lo ideal es que, por ejemplo, cuando usted se acerca a los mercados, pues no corra riesgos innecesarios y vaya con un 0,5% o un 1% de riesgo total de su cuenta. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estadísticamente va a ser muy complejo o muy difícil que usted salga al mercado. Entonces va a ser posible, sí, efectivamente, podríamos perder y perder y perder y terminar con nuestra cuenta, pero va a ser poco probable. Entonces, disminuya el riesgo al mínimo en un 0,5%, quizás creo que sería lo ideal. Eh, bueno, ahí les voy a estar mostrando sobre nuestra página, la página de FP Markets, por qué FP Markets también, para que vayan leyendo pues algunas cosas que les puede resultar interesantes. Así que bueno, definir entonces primero que todo el riesgo y no correr riesgos innecesarios. Vaya con un 0,5% o vaya con un 1%. Yo les recomendaría cuando usted se está acercando a esto, a los mercados, no importa el activo, no importa si está en futuros o si está en Forex o si está en CFDs, empiece con un 0,5% de riesgo. También tenemos que entender que a veces el riesgo no nos da porque nuestra cuenta puede estar muy limitada. Entonces, para eso es muy interesante, por ejemplo, cuentas como las que ofrece FP Markets, tener, por ejemplo, CFDs o tener también la posibilidad de operar micro lotes. Y entonces allí vamos a poder minimizar el riesgo. Entonces, siempre, siempre, cuando nos empezamos a acercar a los mercados, operen real. Eso es lo más importante. Operen real, porque en demo, pues no vamos a trabajar el tema de las sensaciones, de los sentimientos, la parte psicológica, pero hágalo con un riesgo reducido, ¿sí? Ahora, imaginemos otro escenario. Entonces usted ya es un trader con experiencia, con bagaje, ya ha operado múltiples activos, múltiples mercados, tiene conciencia de qué es lo que debe hacer. Pues entonces opere ese, ese 1%, creo que estaría muy bien, es un riesgo muy razonable. Si tiene una mala racha, pues entonces pare. Ahora, lo interesante de esto es que si usted está en una mala racha, pues entonces disminuya su apalancamiento. Entonces vaya con un lotaje menor o con un riesgo menor. Si estaba en un 1%, pues entonces piense en un 0,5%. Recuerden que nosotros en una mala racha, pues lo que hacemos es confiar obviamente, en esa estadística que nos dijo que nuestra estrategia tiene esa ventaja. Pero si no confiamos y pues en el mínimo otro, a otra manera de ver el mercado, pues entonces va a ser muy complejo que usted se vuelva experto en algo. Entonces, eso también tiene que ver con el tema de la gestión, porque he conocido muchos traders que siendo buenos tienen una mala racha, ¿sí? No asumen el riesgo, no pueden manejar, controlar la gestión del riesgo. Entonces lo que hacen es borrar todo su conocimiento o parte de él e ir a otra estrategia porque el video de moda en YouTube entonces me dijo que yo debo operar de esta manera porque de esta manera pues me voy a hacer millonario. Pues es básicamente eso es lo que algunos piensan, pero no es así. Entonces, si usted piensa en cambiar y en cambiar y en cambiar de método, de metodología, cada vez que tiene una pequeña racha mala, pues va a ser muy complejo que usted como trader pueda salir adelante. Va a ser muy difícil porque cada vez recuerden que aprender una nueva estrategia, una nueva metodología, pues es difícil. No es de la noche a la mañana. Entonces, volvernos expertos tampoco es de la noche a la mañana. Recordemos que, pues por ahí dicen, necesitamos 10.000 horas para tener esa experticia en algo que estemos desarrollando.
Entonces, si nosotros pues realmente entendemos que estamos saltando estrategia, 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 cada vez que tenemos una racha negativa, va a ser muy difícil entonces que podamos volvernos expertos en esa estrategia. ¿Listo? Entonces, vayan tomando nota porque son cosas muy importantes, muy esenciales para poder encontrar la consistencia en el trading. Vamos a hablar de otro tema y creo que aquí podemos hablar de las inversiones, podemos ir de pronto redondeando un poco el tema de las inversiones seguras en 2024, cómo reducir el riesgo de inversión. Entonces, otra es la diversificación. Es muy importante, miren, no lo digo yo, lo dicen los mejores inversores de todos los tiempos, y es diversifique su portafolio, su capital, diversifíquese. Entonces, piense, por ejemplo, hay una manera equívoca de pensar que yo en mi operativa me puedo diversificar operando diferentes activos con la misma estrategia. Entonces, piensen, si ustedes tienen una estrategia y pues operan en el oro, operan por ejemplo en el euro dólar y operan por ejemplo en el petróleo y en el otro operan también en el canadiense, ¿sí? Entonces, lo normal es que le preguntamos al trader, ¿usted considera que está diversificado? Y el trader me va a decir, sí, efectivamente estoy diversificado. Pues no, realmente no está diversificado porque está operando la misma estrategia en cada uno de los activos que está operando. Sí, está diversificado en activos, pero su estrategia es la misma para cada uno de ellos. Entonces, si hay activos, por ejemplo, correlacionados, pues si falla uno, es muy posible que falle el otro también. Entonces, ahí digamos que la diversificación no está como tan, eh, mm, no es tan buena, ¿sí? Entonces deberíamos, por ejemplo, una manera de diversificarnos es por activos también, pero también por sectores o por estrategias. Entonces, si usted tiene un capital, pues no deposite todo su capital a operar la misma estrategia, pues entonces piense que con ese capital puede operar esa estrategia, con otra parte del capital puede operar, por ejemplo, hacer un copy, con otra parte del capital podría operar otra manera de ver el mercado, otra estrategia, y así usted pues para que su cuenta falle y usted quizás pueda perder su capital, pues va a necesitar que esas, esa diversificación falle de una manera global y eso es posible, pero es poco probable. Listo. Entonces, por activos, por estrategia, por sectores, por ejemplo, también nos podemos diversificar por sectores, ya hablando un poquito más de inversión. Si usted opera, por ejemplo, en un sector tecnológico, pues piense que también está el sector de energía, utilities, este año lo está haciendo bien, comunicaciones y servicios que la está haciendo genial. Bueno, energía, por ejemplo, entonces puede pensar en otros sectores diferentes al que está operando para que si un sector falla, el año pasado, por ejemplo, o este año, parte de este año, el sector tecnológico se vio golpeado, ¿sí? Pues hasta el mercado era bajista hasta hace apenas unos meses, ya se revertió esa tendencia y pues todos estamos hablando de rallies navideños y todo eso, pero el mercado era bajista hasta hace muy poco y allí pues su portafolio, si usted supo diversificarse y también mantener las posiciones, porque también suele suceder que ante la más mínima corrección, pues nosotros decidimos, no, quiero salir de esta inversión, entonces me voy para otra. Pero cuando nos vamos para otra, que pasa mucho, esta sí se desarrolla. Entonces vamos a decir, ah, pero es que yo soy, bueno, le vamos a echar la culpa a cualquier cosa, porque esa es la naturaleza, uno, humana y también del trader. El trader va a decir, ah, pero es que el mercado, ah, pero es que, bueno, entonces siempre va a haber un culpable adicional, no el no asumir sus consecuencias. Entonces, yo creo que ahí podemos ir redondeando el tema. Ahora, hablemos también de otro tipo de activos en donde usted podría invertir. Pues entonces, ahora sí, hablamos de la diversificación. Recuerde que usted también se puede diversificar por países. Entonces está por activos, por estrategias, por países, por sectores. Eh, digamos que esa también puede ser una opción. Entonces, si usted tiene su diversificación, su inversión concentrada en un solo país, pues piense que puede invertir en otros sectores o en otros países que también puedan tener
o, o- o pueden llegar a tener un desarrollo interesante. Por ejemplo, si nos vamos a Latinoamérica, pues podemos pensar que en este momento quizás Salvador puede ser una gran opción. Él la está haciendo muy bien, hay mucha confianza, hay una persona que lo lidera y que genera muchísima confianza. Le está yendo muy bien, por ejemplo, con el Bitcoin, antes muy criticado, ahora le está yendo muy bien. También podríamos pensar en otros países como por ejemplo Argentina. Lo hizo Elon Musk, no sé si lo vieron en la conferencia, hoy en X, salía un anuncio de Elon diciendo que, bueno, compartió una entrevista que le hicieron al presidente de Argentina, diciendo que pues le gustaba lo que él hablaba, que hablaba más de acerca de libertad, sí, económica, libertad para los ciudadanos, que escojan y decidan qué quieren hacer con sus vidas, bajos impuestos de pronto para algunas empresas. Bueno, y eso es un tema que le gusta, por ejemplo, al inversor, a la empresa, a la compañía que está pensando en depositar su dinero o su fábrica o bueno, cosas así en determinada parte. Entonces, también miremos, por ejemplo, Argentina, miremos, evaluémoslo dentro de un año o menos. Pensemos qué puede estar haciendo Argentina en los próximos años. Entonces, hablando también, redondeando un poco, hablamos de cómo se debe usted proteger ante el riesgo, ante las situaciones complejas que pueden venir en el 2023. Hablamos, por ejemplo, hoy el tema de la creación de empleo, pues parece que se empieza a enfriar. El tema de, sí, está baja un poco la presión, el tema de la energía, pero digamos que el empleo es importante para que se mantenga de pronto ese repunte económico de manera significativa, pero también tenemos que entender que todavía se mantiene un problema de la inflación, la Fed todavía sigue con problemas de controlarla, por lo menos de que empiece a bajar de manera significativa y así pues poder también empezar a disminuir los tipos de interés. Se vienen cosas interesantes el próximo año, pero pues vamos a hacer un resumen seguramente en lo que queda estos días. No se pierdan nuestros informes, @FPMarketsLatam. Búsquenos así en Instagram, también nos puede buscar así en X, también nos puede buscar en Telegram, también en WhatsApp. Tenemos estamos compartiendo información continuamente. Entonces, redondeamos. Ya sabemos entonces cómo podemos protegernos de, por lo menos, minimizar el riesgo en nuestras inversiones o reducir el riesgo en nuestras inversiones. Ya sabemos que podemos hacer una diversificación, ya sabemos que debemos tener un plan, ya sabemos que debemos definir el riesgo antes de invertir, ya sabemos que ante una mala racha deberíamos disminuir el riesgo a la mitad. No lo digo yo, lo dicen los grandes inversores, ellos también lo hacen, disminuyen su portafolio cuando las condiciones pues no están de la manera correcta. Ahora, cuando llega el momento y cuando también lo ven, es que también pueden empezar a comprar. Hemos tenido buenas oportunidades. El año pasado hablamos de, por ejemplo, el tema de los semiconductores, de la ley de semiconductores de Biden, de la administración Biden, de 60.000 millones que iban a ir a ese sector. Lo hablamos el año pasado y a día de hoy, Nvidia, por ejemplo, que lidera el sector de los semiconductores, pues ha crecido de manera significativa. Una inversión que podría ser interesante, no estamos dando recomendación, pero me gustaría, por ejemplo, para mí, para mi portafolio, no sé si vieron, por ejemplo, lo que sucedió ahora en el COP20, hablan acerca de centrales nucleares. Entonces allí creo que hay que poner atención, ojo con el uranio. Las criptomonedas también, creo que van a haber muy buenas oportunidades, se viene el halving, pero recuerden, sí, oportunidades van a haber muchas. En FP Markets, por ejemplo, va a poder operar algunos metales, va a poder operar también criptomonedas, va a tener el respaldo de un broker que pues tiene muy buen